Continuamos en Conexión B Análisis. Entrevista es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIPAP del campo experimental Cotaxta. Paco, adelante, muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes y a quienes nos escuchan por conexión desde Veracruz. Precisamente cada año que se acerca la tradición de Día de Muertos, pues recurrimos a la planta más emblemática, que es el cempasúchil o cempoalxóchil. Y precisamente vamos a platicar de ella, precisamente, pero en los campos de aplicación. De acuerdo al Consejo Nacional de la Biodiversidad, la forma de mencionar a esta planta de cempasúchil es así, y pertenece al género de tagetes, que cuenta con 55 especies que se distribuyen desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. De estas 55, 30 son nativas de México, por eso nuestro país es considerado el centro de evolución de esta planta. Precisamente también el botánico sueco Carolus Linnaeus fue el que le dio este nombre científico en 1753. Su nombre de cempasúchil procede del náhuatl cempoahuaxóchil, que significa 20 flores al ser una inflorescencia integrada por muchas pequeñas flores. El mayor atractivo pues es su color, que va desde el amarillo al guinda, inclusive hay variedades jaspeadas. Es ampliamente cultivada en todo el mundo y las especies principales es el Tajete espátula y Tajete erecta. Esta última es la más utilizada en México precisamente en las festividades del Día de Muertos, por eso le llaman flor de muertos. Desde la antigüedad es utilizada con fines alimenticios y medicinales. A continuación vamos a comentar lo que se ha hecho pues en los últimos años y aquellas proyecciones que tiene para uso agroindustrial. Precisamente en el ámbito de la alimentación, el contenido de carotenoides que tienen las flores de esta planta, pues son utilizados precisamente para dar color a los huevos, si no saldría la yema muy transparente, la pasta pues de muchas sopas, piel de aves, la carne de res, suplementos, medicamentos, inclusive para cervezas artesanales, nieves y hasta el pulque. Jorge, cuando anunciamos este tema de que vamos a hablar del cempasúchil de esta semana, se comunicaron acá al campo Cotaztla desde Durango, interesados en producir pollo y huevo orgánico mediante el pastoreo de especies vegetales, entre las cuales está el cempasúchil, precisamente para dar el color a estos productos. Pero quiero comentarles que desde el año 2001, México no produce cempasúchil con propósito agroindustrial, solo ornamental. Las empresas mexicanas que tradicionalmente impulsaban la producción de pigmentos ahora han trasladado sus inversiones a Perú y Asia. En el campo de la protección vegetal, el cempasúchil, se obtienen unas sustancias activas que se llaman piretrinas o tiofenos, usados para hacer bioinsecticidas naturales que repelen plagas en cultivos. En el caso de plagas muy graves como es la gallina ciega y nemátodos que afectan a nivel de raíz a muchos cultivos, la siembra previa de cempasúchil puede reducir las poblaciones de esta plaga, lo cual es una alternativa ecológica para no usar productos químicos muy fuertes para el control de estas plagas y de esa manera pues evita que haya riesgos para la salud pública y ambiental. También se han hecho trabajos como controlar hongos y bacterias en algunos cultivos como son las hortalizas, que son muy graves en caso de que pueden ocasionar la pérdida total de la producción. Se están utilizando estos productos como alternativas y lo más reciente es que han hecho trabajos en el caso de estas tres larvas de mosquitos de las enfermedades comunes que tenemos aquí en el trópico y que han permitido el control de estas larvas precisamente como una medida preventiva de estas enfermedades exóticas, Jorge. Oye, Paco, pues estos datos que siempre nos traes, luego nos sacan de balance. Uno pensaría, o se queda uno con la idea, y eso es lo que tenemos en el imaginario colectivo, es que esta flor, pues es únicamente para ornato y sobre todo para Día de Muertos, que es sumamente tradicional en estas fechas, pero pues muchos no nos podemos imaginar que tiene tantas propiedades y sobre todo que tantos usos, como bien nos indicas, en el tema agroindustrial. Y es una pena que se hayan ido a otros países estos cultivos y este desarrollo económico, porque generan un desarrollo económico y que no se esté explotando en México, Paco. Sí, además somos importadores ya principales precisamente por la industria avícola y por otros elementos que se necesitan para procesos industriales, no solamente en el campo de la agricultura y la alimentación. Bueno, lo que te voy o lo que voy a comentar a continuación sobre el uso del cempasúchil en el campo de la medicina, pues es en base a estudios realizados por centros de investigación
en bioquímica y biotecnología, donde han hecho protocolos médicos que han sido publicados por revistas especializadas de alto rigor científico, precisamente para prevención y control de algunas enfermedades de riesgo a los humanos. Las sustancias activas que contiene el cempasúchil, como son la luteína y la zeaxantina, protegen a la mácula y al cristalino de la acción oxidante de la luz que generan las cataratas en la retina del ojo. Esto ya hay medicamentos actualmente de patente sobre estos ingredientes. En otros estudios epidemiológicos, los carotenoides que contiene la flor de cempasúchil y otros vegetales son capaces de inhibir el crecimiento de células cancerosas de colon, como son la cataxantina. También se observó menor incidencia en pacientes que presentaron niveles muy altos de licopeno y luteína en sangre. Si a alguien le interesa estos temas a profundidad, pues por favor de consultar revistas científicas especializadas. Ahora, en el campo ecológico también hay avances en la restauración de áreas contaminadas con metales pesados mediante la combinación del cempasúchil y otras especies vegetales que pueden ser utilizadas en zonas de confinamiento como son minas o en industrias donde utilizan ya químicos muy tóxicos. Ahora, en el ámbito comercial, este año en México se produjeron 27 millones de plantas de cempasúchil y maceta y cerca de 20,000 toneladas de flor que provienen principalmente de los estados como es el estado de Puebla y otros campos de ahí del altiplano, con un valor de 30,000 millones de pesos. Se ha registrado en Estados Unidos, Perú, Bielorrusia, Eslovaquia, Países Bajos, Japón, Corea, China y Sudáfrica 180 variedades de cempasúchil que seguramente derivaron de la biodiversidad genética de esta planta de cempasúchil mexicana. La tradición de marcar senderos con pétalos de cempasúchil desde la entrada principal hasta el altar de la casa con la finalidad de guiarlas hasta el banquete dispuesto en su honor, pues es una gran tradición. Esta bella e icónica flor de cempasúchil ocupa un espacio en el inframundo de acuerdo a la cosmovisión de nuestros antepasados y también de los actuales, y en los últimos se ha fortalecido mucho por las películas como estas de James Bond y Coco que hicieron que nuestro país tomara más fuerza en esta tradición, Jorge. Pues eso de entrada es muy bueno, Paco. Y bueno, digo, sí es una pena, insisto, que ya no se esté utilizando para el sector agroindustrial, que eso nos lleva a que haya un mayor rendimiento para muchas empresas, familias que se dedican o se dedicaban al cultivo de esta flor. Pero bueno, una parte importante y sobre todo positiva que nos deja en México es que, aunque sea de ornamento, pues preserva estas tradiciones, o más bien, bueno, preserva, pero se puede decir que por estas películas, por esta exposición fílmica, esta bella tradición del Día de Muertos se exponenció y ahora sí está realmente tomando fuerza, que es lo que realmente desde el ámbito histórico, cultural, pues nos interesa a los mexicanos, ¿no? Y pues qué bueno que esta flor esté llevando a cabo estas funciones, Paco. Sí, ha sido una invasión cultural por lo que he visto en los últimos años. Y bueno, pues algunos mencionan que sin cempasúchil no hay Mitlán, que es precisamente la zona donde está el inframundo. Buenas agrotardes, Jorge, y una excelente semana de tradiciones mexicanas. Igualmente para ti, Paco, muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla, en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, regresamos.